Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benaya Donolam. En este ya casi cierre de Shabbat, saludamos, ¿cierto? Y vamos a hacer una conexión con una serie de estudios, ¿cierto? Que estábamos tocando. Podríamos llamar esto un resumen sobre Yeshua y la halajá judía, donde vimos, ¿cierto? Referencias de Yeshua sobre sanar enfermos, sobre Shabbat, sobre los utensilios, ¿cierto? Que tienen que estar puros o no puros. Y vimos, ¿cierto? Una serie de estudios de temas sobre, hablando del matrimonio, Yeshua y la oración también, qué tenía que decir, Yeshua y el Evangelio, de qué se trató el mensaje del Sermón del Monte. Vimos, ¿cierto? Varios temas. Y la idea, ¿cierto? Ahora que vamos a retomar, vamos a hacer una conexión, pero con un resumen que es bastante bueno. Y nos tomamos del libro de David Flasher, David Flusser, se escribe Jesús en sus palabras y en su tiempo. Ya. Vamos entonces, ¿qué nos va a decir? Introducción dice, Pablo y sus compañeros recorrieron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar el mensaje en Asia. Atravesaron Misia y bajaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, 6 al 10. Este episodio de la misión de Pablo entre los gentiles tiene un profundo significado. Es voluntad de Dios que el cristianismo se extienda a Europa. Entiéndase, ¿cierto? Estamos citando un libro. Se refiere al cristianismo, ¿cierto? O ¿cómo se le llama? Llevar, ¿cierto? Evangelizar. Con esa base de Israel, ¿cierto? Esa base de la Torá, esa base judía, hacia las demás naciones. Poco migrando, ¿no? El trasfondo de las escrituras hacia otros pueblos, sin llevar lo que es, digamos, la nacionalidad o la identidad judía. Hay un término para esto, se llama, es se me olvidó el nombre preciso. Pero en el fondo, a lo que se refiere aquí, ¿cierto? Cuando a veces mencionemos cristianismo, entendámoslo así. Llevamos, ¿cierto? Transmitimos las enseñanzas a él, judía, la esperanza del Mesías y todo aquello, al resto de naciones, pero sin cargarle, ¿cierto?, el que se hagan judíos. Precisamente era la cual sería la misión de Pablo, ¿cierto? No judaizarlos. Así que llevarle el mensaje como tal, salvación, el trasfondo, pero sin toda la carga, ¿no?, del judaísmo. El cristianismo se convirtió de esta manera en una religión greco-romana y más tarde en la religión europea. Aquí saltamos tanto en el tiempo, ¿no? Al contrario del judaísmo y de las religiones de Asia Oriental, empezando por la antigua Persia, la cultura occidental no está vinculada a preceptos rituales o ceremoniales, o a comidas y bebidas y abluciones de toda clase, como dice el libro de Hebreos. Pues según la mentalidad europea, se puede comer todo lo que se vende en el mercado sin plantearse cuestiones de conciencia, ya que del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Hicimos un traspaso rápido, ¿no? Realmente cuando Pablo extiende el mensaje, ¿cierto?, por Europa, la mentalidad europea, cuando va a un mercado, no es, ¿esto fue sacrificado a un ídolo o no? Esta cosecha fue dedicada a tal santo o no? O a tal dios, a tal tema aquí y allá. No era ese el tema de un europeo, ¿cierto? De hecho, da más énfasis a la limpieza de los alimentos. Si se vende es porque la persona lo cuidó el animal, lo limpió, lo lavó, y está ahí, las verduras también. Y no es que algo no se pueda comer si está en el mercado. Pero en cambio, en las religiones, ¿cierto? Judías y otras más orientales, sí había un recelo de qué se compraba, cuál era el trasfondo, etcétera. Cuando pasó, digamos, toda esta fe allá, más a Europa, o el Imperio Greco-Romano,
Ya no se planteaban cosas de conciencia, ¿estará correcto o no que coma esto o no? Se vende en el mercado, debe estar bien. De Dios creó todas las cosas. Y una de las tareas del paulinismo y de otras corrientes dentro del cristianismo primitivo fue justificar el sistema ideológico que les permitiese vivir libres de la ley. Una de las cosas que se planteó, ¿no? El cristianismo en esa época fue separarse de todos los judíos, ser libres de la ley. O sea, si bien la intención de Pablo es no judaizar a la gente, ¿cierto? Llevando así el mensaje puro que traía las escrituras hacia las demás personas, pero sin ponerle la carga cultural, ¿cierto? De Israel completa. Para el cristianismo luego esta misión cambió. Era separarse o que su sistema les permitiese moverse fuera o ser libres de la ley, ¿no? Hasta el día de hoy esta es la doctrina. Es verdad que en el transcurso de la historia tuvo el cristianismo que modificar dicho sistema. Sin embargo, en términos generales perduró esa ideología, ya que esta concepción liberal de la vida es una de las características de la civilización europea. Somos libres de hacer cuanto queramos, mientras tengamos una conciencia libre, ¿no? Obviamente, las leyes de la Torah chocan contra esto, en muchos casos. Y si el cristianismo se hubiese extendido primero por las religiones del Asia Oriental, hubiese tenido que desarrollar una ley ceremonial y ritual basada en los preceptos judíos para llegar a ser una religión genuina de estos países. O sea, sí, el mensaje, digamos, de Yeshua, primero hubiese llegado a las regiones de Asia Oriental en vez de a Europa y haberse extendido tan rápido, según aquí menciona, probablemente lo que hubiese ocurrido es que hubiese tenido que desarrollar algún tipo de ley ceremonial o ritual, porque en Asia o en esas zonas esto es lo común. Existen los rituales, por así decirlo. Hay cosas que se pueden, que no se pueden hacer, una ley ritual, etcétera, ceremonial. Pero en Oriente lo que prima es la ley de la libertad. Como surgió y se expandió mucho más por allá, probablemente una de las razones por qué no se asocia la fe, ¿cierto?, de los seguidores de Jesús a nada de la ley judía, siendo que este era su contexto. El Yeshua de los sinópticos, aunque pocos se den cuenta de esto, no se enfrenta nunca contra la praxis de la ley corriente de la época. O sea, no existe más que una excepción, arrancar espigas el sábado. Yeshua jamás se enfrentó contra contra la ley ceremonial, contra la ley ritual. Hay algunos, ¿cierto?, que a veces hacen ver, bueno, ya no existen leyes sacerdotales, levíticas, del templo, porque ya vino el Mesías. Pero Yeshua no se enfrentó contra las leyes rituales, ceremoniales de la Torá. Alguna vez solo le criticaron esto, arrancar espigas en Shabbat. El evangelista que más se aproxima al relato primitivo es Lucas. Atravesaban Shabbat unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y desgranándolas con las manos las comían. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado, en Shabbat? Según la opinión general, en Shabbat solamente estaba permitido recoger espigas caídas y desgranarlas con los dedos. O sea, según una tradición, esto estaba permitido. Si una espiga se cayó, puedo recogerla, desgranarla con los dedos. Pero según Rabbi Yehuda Galileo, lo mismo que Yeshua, esto se podía hacer también con las manos. O sea, con la espiga, una tradición decía, puedo sacarlo, ¿cierto?, con los dedos. Y otra decía, bueno, con toda la mano. Esto es parte del compendio, ¿cierto?, de literatura judía. Algunos fariseos pues critican a los discípulos de Yeshua porque seguían evidentemente la tradición galilea de la ley. El traductor griego del relato primitivo, desconociendo la costumbre del pueblo y queriendo hacer más viva la escena, añadió el detalle de arrancar las espigas sin darse cuenta que así introducía una única transgresión de la ley que existe dentro de la tradición sinóptica. O sea, arrancar espigas, que sería una contradicción, ¿no? Esto porque esta acción, por lo menos dentro de la ley judía, está prohibido cosechar, ¿cierto?, en ese día. Aun cuando Yeshua trae algunos casos, al parecer hay un conflicto aquí, ¿no?, con la tradición judía y la ley.
Bueno, en el caso de la ablución de manos antes de comer, es decir, lavarse las manos antes de comer, no hay que atribuir el malentendido a la tradición sinóptica. El precepto de lavarse las manos no formaba parte de la ley escrita ni de la tradición oral. En tiempo de Yeshua la norma era la siguiente: ablución de manos antes de comer queda a discreción de cada uno, mientras que el agua después de comer es obligatoria. Yosef Tabrajot 5.13. Se recoge. Aparte, cierto, nosotros explicamos este caso, siendo que la preocupación de algunos era si se tomaba antes el vino o después, dependiendo si se podía impurificar o no a través, cierto, del líquido, el resto de la comida. Uno lo hacían antes, otros después. Bueno, esta costumbre no es más que una prescripción rabínica que data probablemente de la generación anterior de Yeshua. Hasta el más obstinado fariseo de pueblo de aquella época se hubiese extrañado enormemente si le hubiesen dicho que Yeshua estaba quebrantando la ley de Moisés por el hecho de que sus discípulos no siempre se lavasen las manos antes de comer. No era un quebrantamiento de la ley de Moisés, sino una tradición de los ancianos, como se. Y por lo que respecta a la importancia de los diferentes preceptos judíos, los escribas, en el diálogo con Yeshua, describen la ablución de manos im- im- implementada como una tradición de los antepasados. O sea, es una tradición. El mismo Yeshua no hace más que expresarse según los conceptos de su época al decir que la prescripción rabínica de lavarse las manos, entonces no obligatoria, era simplemente una tradición de hombres, a diferencia de los preceptos divinos de la ley escrita y de la tradición oral. La prescripción de lavarse las manos antes de comer no era en esta época obligatoria para todos. Esto se deduce del mero hecho de que tal prescripción formaba parte de los preceptos de pureza que no afectaban a todos los judíos, sino solamente a ciertos grupos que se lo habían impuesto libremente para toda la vida. Porque como explicábamos, ¿cierto? Dentro de este ciclo, hubo grupos fariseos que quisieron llevar las leyes sacerdotales, levíticas, ¿cierto? Del templo a sus hogares, haciendo de su mesa un altar, haciendo, ¿cierto? De su vida una vida piadosa, absteniéndose de lo que se abstenían los sacerdotes, los levitas, manteniendo una ley de pureza tal cual se hacía en el templo, purificando los utensilios y teniendo cuidado de no impurificar aún las cosas que comían en su mesa. Aunque estos eran de otro grupo, eran de los levitas, ellos lo quisieron llevar para sí. El grado y alcance de estas prescripciones variaba de un grupo a otro. O sea, quienes se restringían de algunas cosas variaban. Los fariseos, en el sentido estricto de la palabra, formaban una sociedad. Eran una sociedad diferente, tenían su costumbre, cuyas reglas de pureza ritual eran mucho más fáciles de observar que las de la comunidad esenia. De hecho, los esenios, como tenían conflictos, ¿cierto?, con la autoridad que había en el templo en aquel entonces, se apartaron, no reconocieron la autoridad del templo, y ellos, ¿cierto?, siendo, como se sabe, ¿no?, de la línea de Tzadok, perdón, de, ¿cómo se llama? Elías, si no me. Pero los esenios, ¿cierto? Siguiendo la línea, ¿cierto? Sacerdotal, no impuesta en la época después de Hanukkah, ¿cierto? Donde hubo ahí una rebelión y se pusieron, ¿cierto?, al templo algunas personas a cargo, pero no se pusieron a las personas a cargo, sino por una influencia política finalmente. En el templo hubo sacerdotes que no venían, ¿cierto?, de la línea, digamos, levítica que había sido hablada por los profetas que tenía que estar, sino era una razón política. Por lo tanto, ellos vieron que el templo mismo estaba impuro. ¿Qué hicieron? Se apartaron en el desierto, los esenios, ¿cierto? Y trataron de vivir una vida conforme, lo más apartada como si fuese un templo, teniendo sus escritos sagrados, ¿cierto? Una vida sagrada, sus mikvaot, sus baños rituales, ¿cierto? Y tenían todo un sistema de vida como si estuviesen todos apartados. Ellos tenían una ley de pureza ritual todavía más estricta que los mismos fariseos. Se comprende pues que en el debate sobre la ablución de manos, se enfrentase Yeshua contra este tipo de purificaciones en general. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale por la boca. Eso hace impuro al hombre, dice Yeshua. Pero estas palabras no anulan los preceptos del judaísmo,
sino que forman parte de la crítica que hace Yeshua a los fariseos. O sea, no está en contra de la ley de Moisés, sino de las prácticas de quienes, de los fariseos o de los practicantes de la Torah. Que la estricta observancia de una pureza ritual puede favorecer una laxitud moral es una verdad general admitida también en el tiempo de Yeshua, es decir, preocuparse demasiado de lo ritual puede llegar a opacar lo moral. Un autor judío de la época se refería, sin duda, a los fariseos al hablar de hombres perniciosos, criminales que pretenden ser justos, que están satisfechos de sí mismos, hipócritas en toda su conducta. Sus manos y su corazón están llenos de impureza. Su lengua es jactanciosa. A pesar de todo dicen, no me toques, que Marías impuro. Bueno, estamos hablando de los casos quizá mucho más radicales. Y de hecho esto es un autor judío, hace cierto. Si no me equivoco, este es Josefo. Está haciendo una alusión durísima, ¿no? Contra ellos. Porque muchos de ellos precisamente eran, en este sentido, hipócritas. Trataban de llevar una vida ritualmente pura. Y le decían a la gente, no me toques, me vas a impurificar. No te acerques a mí. No tocar, ¿cierto? Nada, ¿cierto? Que lo vaya a impurificar, ni a una mujer, nada, ninguna cosa. Pero muchos de ellos en sus corazones estaban llenos de impureza. Su lengua era ansiosa. Por eso finalmente a este grupo, ¿cierto? Que podemos decir de todas formas que era un grupo dentro del fariseísmo, habían varios tipos de fariseos, ¿no? Era un grupo dentro de los fariseos, terminaban siendo que le importaba más lo ritual que lo moral, lamentablemente. A este autor, lo mismo que Yeshua, pone de relieve el contraste entre la impureza moral en el pensar y el hablar y el afán de una pureza ritual. Sobre esto dijo Yeshua en otra ocasión: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras dentro rebosan de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, para que también por fuera quede limpia. O sea, hay algunos que se preocupaban, recuerden, ¿cierto? Incluso de si estaba la copa limpia, tenía que estar por dentro y por fuera, para no, ¿cierto? Si es que salpicase una copa de vino que no pueda impurificar, ¿cierto? Si es que no, por ejemplo, no tenía dada la bendición, no fuera a impurificar el resto de la comida que estaba en la mesa. Por ahí, ¿cierto? Tuvimos todo un estudio de este tema para darlo a entender. Yeshua está ocupando la misma, digamos, tradición de ellos, porque la casa de Gilel o los más laxos decían que la copa debía limpiarse solo por dentro para que no estuviera impura. Pero otros decían no, incluso por fuera. ¿Y qué les decía Yeshua? Limpia primero la copa por dentro para que también por fuera quede limpia, refiriéndose a ustedes mismos, corazones. Los llamó también guías ciegos que cuelan el mosquito, se tragan el camello. ¿Ya? Palabras durísimas, se preocupan de nimiedades y de las cosas importantes las dejan pasar como si nada, se les cuelan, ¿cómo no se dan cuenta? Estas palabras dan la impresión de ser un proverbio, y en cuanto al dicho sobre lo que hace al hombre realmente impuro, podría ser también anterior a Yeshua. No se descarta, quizás ya era parte de de los mismos dichos. Como un dicho así, eh, sencillamente, em, ya reconociendo, ¿no?, a este grupo que eran de tal forma. Bueno, siguiendo la costumbre, Yeshua solía pronunciar la bendición sobre el vino y el pan. ¿Creía él al mismo tiempo que las cosas materiales eran en sí mismas religiosamente diferentes? O sea, él también pronunciaba la bendición sobre el vino y el pan. Eso lo leemos en los evangelios sinópticos, ¿cierto? Al mismo tiempo, si es que él bendijo el vino y el pan, ¿le parecerían a él que eran indiferentes bendecir vino y pan? Si lo hacía. Si hubiese ido en contra de eso, lo hubiese dicho, pero lo hizo. Unas décadas después de Yeshua, Rabán Yohanan ben Zakkai decía a sus discípulos lo siguiente: en vuestra vida no es el muerto el que os torna impuros, ni el agua la que os purifica, sino el mandamiento del Rey de Reyes. Dios ha dicho: yo he establecido preceptos, he dado un mandamiento.
nadie puede transgredir mi mandamiento, pues está escrito, este es el precepto de la ley, ordenado por el Señor. Esto sale, ¿cierto? Talmud. Yohanan ben Zakkai, gran rabino, ¿cierto? Dentro del Talmud él dice esta frase. En vuestra vida no es el muerto el que los torna impuros, ni el agua el que los purifica, sino el mandamiento, dice, el Rey de Reyes. O sea, ya están identificando, ¿cierto? Que era lo más importante. Pero eso no descarta que lo ritual no sea importante. Al contrario, porque Dios dio el mandamiento, por eso es que lo ritual tiene peso. Pero lo que realmente purifica o impurifica es cumplir o no o transgredir, ¿cierto? La ley y el mandamiento de Dios. Alguien podría hacer algo ritualmente correcto, pero si la intención no es cumplir el mandamiento, están cumpliendo con la Torah finalmente. ¿Ya? Esto podemos desprender de sus dichos. Y si alguien con un corazón se preocupa solo de lo ritual, aun cuando cumpla el mandamiento, pero quizás lo está transgrediendo con su corazón, no lo hace realmente con la intención correcta, esto da pie, ¿no? A ese planteamiento. Yeshua no se hubiese expresado nunca en tales términos porque, entre otras cosas, son demasiado racionalistas. Yeshua apuntaba mucho más a temas morales, ¿no? No una discusión em, racional, lógica de la Torah. Nos vemos, ¿cierto? A Yeshua hablando de estas cosas. Pero por de pronto podemos pues decir que para Yeshua el valor moral estaba muy por encima del valor ritual. Y esto es algo que hemos tratado, ¿cierto? Esta semana, que estuvimos estudiando. Para Yeshua lo más importante era lo moral más que lo ritual. Inclusive, si bien él respetaba las tradiciones de su pueblo, para él lo importante es que esas tradiciones no sirviesen de excusa para luego tener, ¿cierto?, una inclinación hacia transgredir la Torá. O sea, que no se usaran una excusa. Por eso, ¿cierto? El punto relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, eso lo hablamos cuando en la Torá se permite el divorcio, pero Yeshua parece que lo prohibiera. En realidad lo que le está haciendo es que no tomen cualquier cosa, en aquel entonces había muchas formas de poder optar a un divorcio, no tomen cualquier excusa para divorciarse. El propósito, en realidad se casaron, es que sean uno, que no se separen salvo por algún caso de adulterio, fidelidad. Pero a veces se puede prestar otros casos. Y Yeshua lo que está haciendo es que las personas no se fueran, ¿cierto? Por el camino de em, perderse, ¿cierto? Solo en lo que permite la ley, en la parte vacía, para incumplir la misma Torah. O irse en contra del espíritu de la Torah. Eso también es inmoral. En el fondo que siempre condujuésemos con una ley moral. Valor moral por sobre lo ritual, ¿cierto? Inclusive por sobre lo que está ahí. Literalmente, o sea, hay una razón. Esto no es toda la verdad, ya que nos tendríamos que preguntar si Yeshua pensaba en categorías tan precisas y abstractas. ¿Cuál? Si uno dice que a Yeshua solo le interesa lo moral, bueno, ¿qué era lo moral para Yeshua? Si bien es cierto de que a él le importaba lo moral, ¿no le importaba entonces algo preciso y exacto como un mandamiento? Siempre había que llevarlo a lo moral. Yeshua también practicó la Torah. Decir que Yeshua, ¿qué haría Yeshua? Esto es una frase que a veces se piensa, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Yeshua en mi lugar? Y uno apunta siempre a lo moral. Pero no nos olvidemos que para aquel entonces el judaísmo no es algo tan abstracto. No es que sea algo solo espiritual cada decisión, o solo moral. Hay una ley escrita y precisa, y eso también debía guardarse. De ahí se desprenden los principios morales, ¿no? Ahora, en cuanto a la evolución de las manos y arrancar espigas, son los discípulos, no el maestro, quienes se muestran menos rigurosos respecto de la observancia de la ley. O sea, respecto a lavarse las manos y arrancar espigas, no fue Yeshua el que hizo esto, sino sus seguidores. Porque Yeshua se mostró un poco más apegado a la ley, incluso a la ley oral. También esto se pasa generalmente por alto.
Cuando se llama la atención del maestro sobre la negligencia de sus discípulos, no solo los defiende, sino que incluso responde con un ataque frontal, que por su severidad no guarda proporción con la insignificancia del incidente. O sea, Yeshua respondió duro. Yeshua aprovecha la ocasión para clarificar una cuestión de principio. Pero sus respuestas son, son menos revolucionarias de lo que podría pensar un observador no iniciado. O sea, lo que Yeshua dijo y mencionó tan duro y frontal, alguien que lee sin conocer la cultura diría, bueno, increíble lo que dijo, wow, es el Hijo de Dios. Pero ya había una discusión, ya había un trasfondo detrás de esto. Que tenemos que entender. La escritura no está solo hecha para maravillarse, sino que hay que ver su contexto, ¿no? El dicho de Yeshua sobre lo puro y lo impuro es casi una máxima moral popular. Su sentencia en la discusión sobre las espigas arrancadas en Shabbat está completamente en la línea de lo que pensaban los escribas moderados de la época. O sea, no era el único que pensaba eso. Entre otras cosas, Yeshua dijo en esta ocasión, el Shabbat ha sido creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. De modo que el hombre es también señor del Shabbat. Pero también decían los escribas, el Shabbat ha sido entregado a vosotros, no vosotros el Shabbat. La Mejilta, ¿cierto? En este texto de esa época. O sea, ya la tradición judía mencionaba lo mismo, prácticamente. Otras veces el mismo Yeshua, es el mismo Yeshua quien busca la ocasión para sus ataques pedagógicos contra los santones o los santurrones. Él es lo que hizo, por ejemplo, con motivo de una curación en Shabbat. Para comprender el desarrollo de este episodio, hay que saber que estaban permitidas toda clase de curaciones en Shabbat, con tal de que existiese una ligera sospecha de peligro de muerte. Lo que se llama, ¿cierto?, el rescate de la vida o el Puaj Nefesh. Hay un principio de ese, hay un riesgo de peligro de la vida, se puede hacer todo tipo de curación o sanación que impliquen violar el Shabbat. De lo contrario, no estaba permitido emplear medios mecánicos en Shabbat, pero curar en Shabbat por medio de la palabra de cualquier enfermedad, aunque no fuese grave, estaba expresamente autorizado. Según los sinópticos, Yeshua observó siempre estas normas en sus curaciones, sanaciones. En este punto es muy distinto al Evangelio de Juan, menos interesado por la historia. Narra la curación de un ciego que recuerda un episodio similar, Marcos. Según Juan, Yeshua curó al hombre de la siguiente manera. Dice, él escupió en tierra, hizo barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del ciego. Y a diferencia de Marcos, Juan añade, era Shabbat el día en que Yeshua hizo barro y le abrió los ojos. Agrega, ¿cierto? Era en Shabbat. Y algunos fariseos dijeron, este hombre no viene de Dios porque no observa el Shabbat. Si Yeshua hubiese actuado realmente de esta manera, la objeción de los fariseos sería comprensible desde su punto de vista. Pero como ya hemos dicho, Yeshua no tenía la intención de oponerse a la ley de Moisés, sino de poner de manifiesto, con ejemplos, la intransigencia de los santones. Santurros. O sea, su objetivo era la confrontación, el diálogo y exponer su pedagogía, sus enseñanzas en ese momento. Él sabía cómo buscarse la ocasión. Como dice, y sucedió que un Shabbat entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada y espiaban a Yeshua por si curaban en Shabbat para poder acusarle. Pero él les dijo, ¿está permitido hacer el bien el Shabbat? Dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida como la otra. Pero quedaron ellos desconcertados y se decían, ¿qué debemos hacer de Yeshua con este Yeshua? Famoso ya por sus curaciones. Yeshua entra un Shabbat en una sinagoga. Encuentra con un hombre que tenía la mano paralizada. El hombre pues tenía una enfermedad crónica, no era peligrosa. O sea, no se iba a morir por eso. ¿Curará Yeshua a este hombre? Así lo hizo, ciertamente, pero mediante la palabra, acto realmente permitido. O sea, no hizo él un trabajo, no hizo barro, no hizo una figura, no le hizo cierto algo con su palabra. Tanto con su proceder como con su palabra, mostró Yeshua en esta ocasión cuál es el verdadero significado del Shabbat.
naturalmente irritó a los mojigatos. No pudieron atraparlo en una acción prohibida. Además, el relato original no mencionaba expresamente a los fariseos en ese momento. O sea, no es que fueran fariseos, sino era algo generalizado, ¿no? Parte de la tradición de Israel. Bueno, hasta aquí hemos visto un resumen, ¿no? Algunas de las cosas que hemos planteado a lo largo de esta serie de estudios de Yeshua y la halajá judía. Yeshua, ¿cierto? No transgredió la Torá. De hecho, ni siquiera se fue en contra de la ley oral, ¿cierto? De la Torá Sheve al P, como se llama, de la Torá Shevichtav. La Torá escrita y la Torá hablada, contada. Él la practicó, pero él ocupó muchas veces en esas cosas donde se introducían las tradiciones, o la minhakim, que se dice en hebreo. Ahí, en ese momento, las usó para plantear sus ideas, sobre todo para dejar claros los principios morales detrás de estas cosas. Muchos decían, bueno, si esta persona no guarda el Shabbat no es de Dios. Pero Yeshua usó el Shabbat para hacer obras de Dios, ¿cierto? Que aún no estaban prohibidas dentro de la Torá, pero lo hacía de alguna forma provocativa. O sea, Yeshua solo tenía en su mente proclamar una ley moral, dejando de lado una ley literal, textual, como la Torá escrita. No, vino Yeshua a establecer una Torá oral aparte y diferente de la ley escrita. No, respetó eso. Vino Yeshua solo a que nosotros guardásemos una ley moral y toda la demás ley escrita está abolida. No, no fue su intención. Sino que dentro del contexto judío, dentro del contexto de Israel, utilizó, ¿cierto? Los, digamos, los puntos de discusión, de inflexión, donde muchas veces había eh, álgidos debates para exponer sus ideas morales, porque era una generación que le daba más importancia, muchas veces, a lo ritual, a lo pequeño, a las pequeñeces, y no a lo más importante de la misma Torah, que estaba allí, ¿cierto? Y de la voluntad de Dios a través, que fue dada a Israel a través de la Torah. O sea, se olvidaban de hacer la voluntad de Dios y lo bueno de Dios por pegarse demasiado a, a lo que ellos pensaban que estaba bien de hacer de lo escrito. Esa, ¿cierto?, es la postura de nuestro maestro, Yeshua. Una postura, ¿cierto?, que nos trae algunas debates, situaciones complejas de tratar, pero eso es cierto en esencia. Em, Como les decía al inicio, quiero complementar solamente con otro pequeño tema, ya que estamos hablando, ¿cierto?, del tema de los mandamientos, de la Torá y de guardarla, de la Torá moral. Si solo impera la Torá moral y no la escrita, veamos cuáles serían las razones entonces para guardar la Torá escrita. Complementemos, ¿cierto?, con algo nuevo. Y les voy a traer otro texto, que es de Rabino Jack Ramovitz. Me gusta mucho. Tiene un libro explicando también los 613 mandamientos. Y la verdad es que es bastante. Voy a compartir este punto también. Una segunda parte, para ampliar un poquito el tema y agregar algo más, ¿cierto? A lo que hemos visto ya. Dice, razones versus lecciones. ¿Qué importan? ¿Las lecciones de la Torá? ¿Por qué se deben guardar los mandamientos? ¿La Torá nos tiene que decir por qué se tienen que guardar todos los mandamientos? ¿O en realidad tenemos que hacerlo por por la razón sencillamente? ¿Y cuál es la razón? En general, su humilde autor evita discutir las razones de las mitzvot, prefiriendo centrarse en las lecciones. Hay muchas razones para ello. La Torá rara vez da razones para las mitzvot. Razones versus lecciones. A veces, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué Dios mandó a hacer esto? Esa es una razón, ¿cierto? ¿Por qué Dios pidió
mandó, ordenó este mandamiento. Pero otras cosas son las lecciones. Bueno, desprendemos de porque Dios pidió hacer eso, es que tal y tal cosa, es porque Dios tiene misericordia, es porque Dios nos ama, es porque Dios quiere nuestra unidad, etcétera. ¿Ya? Creo que ahora lo expliqué un poco mejor, para que esté claro. Una es la razón del mandamiento y otra cosa es la lección que aprendemos de este. En un ejemplo famoso, lo hace. Deuteronomio 17:16 al 17 dice: El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Cuando leemos este pasaje, vemos qué cosa, razones. Dice, no tendrá muchos cabellos, perdón, caballos, Caballos. ¿cierto? Em, Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto, ¿cierto? Como te ha dicho, ¿para qué? Ni tendrá muchas mujeres, ¿cierto? El rey para que no se desvíe su corazón. Esa es la razón. Que no vaya a el pueblo a Egipto para que no se desvíe su corazón. El rey no tenga muchos caballos ni muchas mujeres para que no se desvíe su corazón. Ok, la Torah nos da la razón. En cuanto a estas mitzvot, las razones están abiertamente establecidas. Sin embargo, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, podía errar en ellos. En Talmud Sanedrín 21b explica que Shlomo, sabiendo las razones, dijo: puedo reunir muchos caballos y me aseguraré de que la gente no regrese a Egipto. No obstante, el pueblo regresó a Egipto para dedicarse al comercio de caballos. Primera de Reyes 10:29. Vemos cierto poco de contexto y el Talmud lo dice de una manera muy directa. O sea, si la Torá te decía que no lo hicieras porque se desviaría tu corazón, probablemente Shlomo dijo: bueno, haré tal cosa y no se desviará mi corazón porque soy un hombre sabio. No resultó bien la jugada. Algunas de las muchas mujeres de Shlomo construyeron ídolos en su casa, en su propia casa, lo cual él fue considerado el responsable, un idólatra. Así que conocer las razones de las mitzvot puede ser peligroso, ya que tienta a uno en el pensamiento de que las razones no se aplican. De hecho, aquí también está el tema moral, porque de repente, como aquí en la razón entre la moral, para que no se desvíe tu corazón, es decir, la moral es: Dios quiere que no se desvíe mi corazón, que sea una persona recta, justa, que no haga lo malo. Pero alguien puede decir, bueno, lo haré y no se desviará mi corazón. O sea, yo voy a ser mucho más moral y mi moral es inquebrantable. Va y transgrede el mandamiento y también se desvía su corazón. Cae su moral. Entonces, este es el peligro de lo moral o de las razones que muchas veces uno se ve tentado a pensar, ¿no? A veces cuando hay muchas razones puede ser peligroso, como le pasó a Shlomo, que era la persona más sabia de la tierra. O sea, ni aún sabiendo razones podemos controlar quizás del todo o pensar que somos moralmente más correctos que otros. Sería un error. De hecho, la gente que pretende decir, ¿no?, que es muy moral y solo sigue la ley moral de la Biblia es peligroso. Porque pueden manipularla de la forma que quieran para acomodarla a su moral. Por otra parte, el Talmud en Berajot 33b parece desaprobar la atribución de motivaciones a la mitzvot, cuyas razones no están expresadas. Dice que debemos silenciar a quien agrega las palabras: tu misericordia está incluso en el nido del pájaro. Dice en otra parte, deberíamos callar a la gente que dice prácticamente: y Dios tiene misericordia incluso en el nido del pájaro. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, como dice acá, que se refiere a la mitzvah de espantar a una ave madre, antes de tomar al joven o al polluelo, ¿cierto?, del nido. Entonces, dice, debiese incluso silenciar a quien agrega: y tu misericordia está incluso en el nido del pájaro. ¿Qué son tan extremos los rabinos? La quemará pregunta por la razón de la objeción y responde la línea de: ¿quiénes somos nosotros para decidir que la razón de esta mitzvah es la misericordia de Dios? La razón es que Él lo dijo.
Hijo, Dios, ahuyentará, cierto, a la madre, al ave madre para tomar después al polluelo por misericordia. No dice la Torá que fue por misericordia. ¿Por qué guardamos? ¿Por qué decidimos en el fondo? Dicen ahuyentar a la madre, al ave madre. Porque la Torá lo dice y Dios lo dijo. Esa es la razón. Y uno no debiese permitir que la gente tiente o agregue a la Torá razones de las cuales ni siquiera están ahí dichas. Eso están diciendo los sabios. Que cuando se habla de no agregarás a estas palabras de la Torá, no quitarás a estas palabras de la Torá, una de esas formas es precisamente agregar adjetivos o cualidades que no están descritas ahí. Podemos hacer una lección de estos, pero no decirlo como que es parte de la misma Torá o de la misma razón del mandamiento. ¿Ok? Aquí, cierto, tenemos un par de conflictos. Al parecer, cuando hay una razón, nos tentamos a decir, bueno, lo haré porque yo no se desviará mi corazón, porque yo voy a cumplir la razón o la ley moral de este mandamiento, igual transgredido el mandamiento. Y otros que podría pensar, esto se hace porque hay que tener misericordia, es la misericordia de Dios en esto. ¿Quiénes somos nosotros para decidir la razón de Dios si nunca lo dijo? La razón es que lo dijo. Así que hay dos motivaciones para evitar definir las razones de la mitzvah. Es presuntuoso, porque uno podría pensar, bueno, lo haré y no transgrederé, y mi corazón no se desviará. Yo haré esto, pero como tengo a Dios en mi corazón o como tengo al Espíritu Santo, transgrederé este mandamiento o no cumpliré esto, pero como tengo a Dios en mi corazón, no hay problema. Es presuntuoso. Y saber las razones de las mitzvot pueden llevar a uno a centrarse en la razón de la exclusión de la conducta que Dios quiere de nosotros. O sea, probablemente nos centremos, ¿cierto? En una conducta, nos centremos en algo en particular que no es todo el motivo de por qué tenemos que hacerlo. O sea, y uno dijera, pero tengo misericordia, por lo tanto, eh, lo haré solo por eso. O alguna vez no lo haré porque ya entiendo el principio del mandamiento. Ya. Un ejemplo famoso es que aquellos que atribuyen el kashrut a razones de salud argumentarían que la medicina moderna hace que esas mitzvot sean discutibles, que Dios no lo permita. O sea, claro, ahuyentar al ave madre puede ser una razón de piedad, pero ¿por qué Dios permitió que comiésemos X cosas y no comiésemos otras cosas? Es que fue por la salud en el desierto. Fue algo ahí particular. Pero no fue, la Torah dice que fue por la salud. No lo dice. O sea, alguien podría presuntuosamente, en este caso, excluir este mandamiento o esta conducta porque ya no es necesaria practicarla, porque ya no hay problemas de salud al ingerir o comer, no sé, mariscos, cerdo, otra cosa prohibida. Hoy día a lo mejor la medicina o el cuidado, la crianza es diferente y no nos produce problemas. Hoy día, de hecho, hay muchos que plantean el kashrut y lo ponen en tela de juicio por esto. Como dice ahí, Dios no lo permita. Si la razón de Shabbat es descansar, conducir es más tranquilo que caminar, etcétera. A pesar de esta posición no es la universal. O sea, si uno dijera, bueno, ya descansé, estoy de vacaciones, no he trabajado ninguno de estos días. Por lo tanto, ¿para qué voy a guardar Shabbat si ya descansé, estoy descansado? Si el objetivo es descansar, como le dice el mismo nombre, ¿qué voy a guardar el Shabbat si ya descansé, no? Descansar, estoy de vacaciones. O ya no trabajo, estoy jubilado. Entonces, ¿para qué vamos a guardar Shabbat? Bueno, puede ser un conflicto, ¿no? El Rambam entiende la objeción del Talmud de manera diferente. Él dice que en su comentario sobre la Mishnah, Berajot 5.3, que la razón por la que silenciamos a quien atribuye la mitzvah de enviar a la madre por la misericordia es porque es simplemente inexacta. O sea, aquí cierto, ¿cómo se llama? Rambam
Está diciendo en realidad, los rabinos dijeron que hay que silenciar a la gente que diga por tu misericordia está incluso en el nido del ave. Es porque es inexacto. Por eso hay que silenciarlo, porque no dice la Torah eso. Como no dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no sale en la Biblia. Es inexacto. No es así, escribe el Rambam. Si fue por misericordia, entonces nunca se nos permitiría sacrificar animales en absoluto. El Rambam dice, es que si uno dijera que por misericordia espantamos al ave madre para tomar el polluelo, hay otro problema. Si fuese por misericordia, entonces ¿por qué matamos animales? Estaría prohibido en la Torá estrictamente matar cualquier animal. O sea, cualquiera. Tendría, si esa fuese la razón realmente, la misericordia, entonces ¿por qué sacrificamos animales? No tendríamos que hacerlo. De ninguna manera. Él dice es inexacto, por eso no se debe permitir agregar estas cosas a los mandamientos. Más bien, enviar al pájaro lejos, o al ave lejos, es una mitzvah que se nos ha instruido sin que se nos dé una razón. No hay razón. Bueno, después sí hay una consecuencia, ¿no? Se alarguen, dice tus días. Pero no hay una razón. El Ramban, sin embargo, no se opone a analizar las razones de la mitzvot per se. De hecho, él escribió en el Morea Nebuchim, la guía de los perplejos, es una de las dos opiniones de los sabios decir que no hay razón para la mitzvot, aparte de que Dios nos dijo que las hicieran. Nosotros, sin embargo, suscribimos la segunda opinión. Y verás que Rambam, Nachmanides y Sefer HaChinuch, que son los libros que hablan sobre los mandamientos, entre otros discuten las razones de la mitzvot, incluso para aquellos no declarados por Dios de la Torá. Aun cuando decimos, no hay razones, no hay para qué agregar razones, porque puede ser presuntuoso, podemos desviarnos, Rambam escribió todo un tratado que habla sobre las razones de los mandamientos. Mani, Rambam, el Sefer HaChinuch, etc. Hay personas que trataron de ver cuáles serían las raíces, los propósitos, las razones de los mandamientos. Lo discuten también. ¿Ya? No se oponen totalmente a no agregar una razón. O sea, puedo decir que de todas formas hay un acto de misericordia en esto. Puedo decirlo, pero no puedo aseverar que la razón es esa. Incluso el Rambam, sin embargo, pisa cuidadosamente en esta área. Reconociendo la trampa en la que cayó el rey Salomón, decía, si supiéramos las razones subyacentes a toda la mitzvot, encontraríamos excusas para acabar con todas ellas. O sea, si en la Torá se hubiese dicho una razón para todos los mandamientos, para guardarlos y para otras las prohibiciones para no hacerlas, probablemente, dice él, encontraríamos una excusa para cada una de ellas y para todas. Diciendo que Dios solo mandó una cosa y no tendremos que hacer la misma. Perdón, diciendo que Dios solo mandó una cosa y prohibió otra cosa a tal y tal razón. Por lo tanto, salvaguardaremos la razón y no tendremos que hacer la mitzvah. Es por eso que Dios no reveló la razón detrás de la mayoría de las mitzvot y las razones de muchas otras están más allá de la comprensión de la persona promedio. Esto aparece al final de su discusión de las mitzvot del rey mencionadas anteriormente, ya que es la última mitzvah del Sefer Mitzvot del Rambam. Mitzvah negativas 365. Quiero ampliar esto que dice. Dentro, cierto, de la religión en general, cuando en alguna vez tocamos el tema de la ley ritual versus la ley moral, y se estaba anulada la ley ritual, solo quedaba la ley moral, eso está dado en el contexto de sobre los apóstoles hablando sobre la ley judía a los gentiles, una serie que también hicimos. Hay muchas partes, gente creyente y seguidores de Jesús, de Yeshua, que piensan así, como acabamos de mencionar, ¿no? Que piensan que tiene que haber razones detrás de los mandamientos, entonces salvaguardan la razón, pero niegan todavía lo que está escrito que hay que hacer. De hecho, hay muchos que piensan así, ¿no? Bueno, y es tal y tal cosa, la misericordia, el amor, la bondad que hay aquí, aquí, allá, pero no guardan nada y no hacen la mitzvot y lo llevan un poco más lejos todavía. Porque ese pensamiento está errado, ¿cierto? Según la Torá, pensar así. Llevémoslo un poco más lejos. ¿Por qué la Torá
¿O por qué los evangelios, por qué Yeshua, por qué los apóstoles no dijeron si los gentiles podían o no guardar toda la Torá? Ellos les pusieron algunos principios iniciales y básicos, pero no les dijeron que podían guardar toda la Torá o que no podían guardar toda la Torá. No les prohibieron ni les permitieron todo, porque de nuevo podrían ellos, ¿cierto?, buscar alguna razón. Ah, es que esto lo va a guardar por tal y tal razón, y esto no por tal y tal razón. Discriminando, o sea, podemos discriminar que una persona pueda o no guardar X mandamiento de la Torá solo porque sea judía o no judía. O sea, aun cuando el mandamiento sea justo, bueno y practicable para todos, ¿podría alguien decirle esto no lo tienes que hacer y otro decirle este sí lo tienes que hacer? Porque la razón es que esto fue dado solo para el judío. La razón es que esto fue dado universalmente. ¿Por qué? Porque este mandamiento se puede aplicar aquí y allá. Pero la Torá no lo dice. Por lo tanto, por esto la discusión es difícil. Cuando uno habla de que todos los gentiles pueden guardar todos los mandamientos, no. Porque estaríamos dándole una razón al mandamiento de por qué podría guardar este, porque este sí, porque este no. Y si se fijan, ni Yeshua ni los apóstoles jugaron y ni fueron por ese lado. No se puede. Es difícil mantener la esencia de la Torá, cuya razón es sencillamente el mandato de Dios, para atribuirle que esto sí, que esto no, por tal y tal razón. Como no se estila esto, hasta el día de hoy ese asunto está como, comillas, en el aire. Pero el punto es sencillo. Si alguien quiere guardar el mandamiento, quiere guardar el mandamiento, ¿cierto? De Yeshua y de Dios y su Torah, está. Alguien puede hacerse y seguir el camino de Abraham, por supuesto. Lo puede hacer. Está decidido que lo haga. Si no lo quiere hacer, va a encontrar cualquier razón para no hacerlo. Y si quiere hacerlo, no importa la razón que encuentre, lo va a hacer porque lo quiere hacer. Y en eso se resume todo. Y así, a pesar de nuestra habitual vacilación en hacerlo, usaremos el término razones al hablar de la mitzvot. Al menos en la medida en que citamos las razones expuestas por nuestras autoridades. Este libro es un preludio, ¿no?, a todo el libro de los 613 mandamientos de este autor. ¿Ya? Por eso habla así el texto. Es muy bueno. Se llama Tariag Mitzvot, eh, a, a, un conciso, dice, companion of, un conciso compendio de las razones de la mitzvot. Se llama el libro. Otras observaciones, especialmente las propias nuestras, serán consideradas lecciones que pueden derivarse de las mitzvot. Y ahí va el libro más adelante a apuntar a los mandamientos, ¿cierto? Y por eso dice, vamos a dar razones, pero lo vamos a hacer al pie de página. No va a ser la razón y tiene que entenderse así. No es la razón propia del mandamiento si la Torah misma no lo dice. Eso era un bonus del bonus. No lo vamos a ver, porque hasta aquí llega nuestro tema. Bueno, familia, espero que te haya servido un poco eh, este baño de lógica, ¿no? Detrás de la Torá, de las razones, la moral, lo ritual, si Yeshua estuvo en contra de esto o no, aquí y allá. Bueno, si se fijan bien, en realidad todo esto es parte de la misma discusión judía de todos los tiempos. Yeshua les decía, ustedes se amparan o van más hacia lo ritual incluso. Ni siquiera apuntan a la razón, a la moral, detrás de. Que es hacer el bien, ¿cierto? Pero por otro lado, Yeshua no podría haber ido en contra del mandamiento textual. Ni Pablo haber enseñado esto. Ni los discípulos haber enseñado esto. No lo hicieron. Sí salvaguardaron ciertas cosas y situaciones. No podían irse en contra de esto. ¿Ya? Ni la Torá da razones. Pero sí la Torá cuando dice, esto lo hará una persona y tendrá que ser parte del pueblo y tendrá que tener, por ejemplo, participar del Pesaj y del Cordero, la Torá dice textualmente, lo comerá quien, el que esté circuncidado, dice. O sea, si hubiese un templo, hubiese un cordero y un sacrificio para comerlo en la casa, tendría las personas que participar tener el símbolo del pacto. Ahí sí lo dice textualmente, pero en el resto de los casos no lo dice. Por lo tanto,
ahí queda la discusión. Bueno, no los lleno más de información, espero que haya sido de provecho todo esto, este estudio, y bueno, vamos a seguir retomando entonces esta serie de Yeshua y la alhaja judía. Que Dios les bendiga. Shalom. Shabbat tov.